Bueno, queridos patitos, estamos de día 22 de marzo, pero de 1994, es decir, hace exactamente 30 años. La ciudad del Vaticano, Giovanni Paolo II, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, emitió un nuevo documento papal que prohibía a los sacerdotes la militancia política y sindical, lo cual resulta paradójico hasta cierto punto, porque es cierto que le salieron un grano en el culete a la Santa Madre Iglesia Católica sobre todo Sudamérica, con un pensamiento filomarxista, como es la teología de la liberación, que sobre todo en Nicaragua llevó a una sorprendente escena cuando en los años 80 fue a visitarlo Karol Wojtyła, referido a ese momento en el que bajó del avión y hizo unas admoniciones a un sacerdote que estaba cooptado por el sistema sandinista y que estaba bajo los auspicios del propio régimen y le hacía el caldo gordo eclesiástica y filosóficamente hablando, lo cual evidentemente llevó a un choque con la Santa Madre Iglesia Católica. Evidentemente esto choca conceptualmente con un pequeño detalle, es que Karol Wojtyła es polaco y evidentemente en la Segunda Guerra Mundial hubo sacerdotes que se implicaron políticamente en la Polonia ocupada por los nazis y, ojo, también por los soviéticos desde el 17 de septiembre de 1939 durante 2 años prácticamente. Y luego, después de 1945, con la ocupación soviética del país hasta la transición en 1989, en agosto, con el primer, valga la redundancia, primer ministro no comunista desde hacía muchas décadas. Y la caída del muro, unos meses después, y la caída de la Unión Soviética en 1991, la presidencia de Lech Walesa desde 1990, el movimiento Solidaridad, sindical, político, ¿no? Se entiende. Un papa polaco que ha ejercido el padrinazgo hasta el punto de que en un momento dado, en los años 80, dijo que si había una determinada circunstancia, él renunciaba al papado y se iba a combatir en la calle en Polonia, lo cual evidentemente es un choque político con un sindicato, Solidaridad, surgido en Gdansk. Por tanto, esa lucha política sindical choca con esta formulación de que se prohíbe a los sacerdotes militancia política y sindical, porque es como una visión un tanto esquizofrénica de yo soy yo y mis circunstancias y soy el que puede aceptar que en una determinada línea es posible hacer una lucha política y que los sacerdotes colaboren, sobre todo en la Guerra Fría, en la búsqueda de la libertad dentro del Imperio del Mal, el Imperio Soviético, en los países de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Es posible acompañar esto. Curiosamente, la RAI es una radio-televisión del país estatal italiana, que resulta curioso porque fue Berlusconi quien rompió desde la base a través de las cadenas locales que luego empezaron a emitir en cadena para dar la sensación de que eran una cadena nacional privada, y a partir de ahí se rompió el monopolio de la RAI. Pero la RAI ha tenido históricamente una serie de telefilms ligados a la tradición cultural del país, en parte a la cultural, en parte también a la tradición religiosa, al estar el Vaticano en Roma, la sede del poder católico. Y por tanto hay una vertiente referido a los santos padres, sobre todo teniendo en cuenta que hasta Juan Pablo II, en buena medida, desde Adriano VI era aquel que estuvo en el siglo XVI. Pues desde el siglo XVI hasta largado bastante el siglo XX hubo papas italianos.
Y por tanto, al ser italianos, los más conocidos les empezaron a hacer una biografía a través de película, de telefilm, ¿no? Telefilm más o menos largo, ya sea Juan XXIII, Pablo VI, ¿no? Y acabaron haciendo también de Karol Wojtyla, ¿no? Y bueno, pues en ese escenario se puede ver la juventud de la lucha, no tanto religiosa, curiosamente, de proselitismo católico, lo cual sería lo lógico cuando uno ejerce el apostolado, porque hemos de recordar un pequeño detalle que normalmente se suele olvidar, y es que la Santa Madre Iglesia Católica es la única que ejerce la trascendencia y el resto serían herejías. Me refiero, si tú eres católico y piensas que la verdadera salvación se basa en el catolicismo, en la tradición, ritos, sacramentos del catolicismo, por lógica debes de rechazar cualquiera de las demás versiones, ya sea del cristianismo, ya sea de fuera en otras religiones. Porque la trascendencia, la visión salvadora del mundo, solamente puede ejercerse dentro del espectro del catolicismo, en este caso. El resto, si se aceptara que cualquier vía es posible para la trascendencia al más allá, la salvación del alma, entonces daría igual ir el domingo a misa o estar el viernes en la mezquita o estar en el monte pensando en Vishnu o estar comiendo con Buda en cualquier restaurante que uno pueda ver o cualquier otra circunstancia que se te pueda ocurrir. Por lo tanto, solamente aquellos que están dentro de la Santa Madre Iglesia serían aquellos que verían a Dios, que verían al Santo Padre, que verían a sus familiares en el más allá, aquellos que han logrado salvarse del infierno o de el limbo. A pesar de que con Juan Pablo II hubo aquello de la denegación del limbo, la denegación del infierno, y desde 1870 tenemos el asunto de la infalibilidad papal. Es decir, que el Papa nunca se equivoca. Espero que no cuente con el beneplácito en la parte en la que el Papa Francisco habla de sus equipos favoritos, ya sea la selección argentina o el San Lorenzo de Almagro, ¿no? Lo cual, pues entonces si dijera que Argentina va a ganar todos los mundiales a partir de ahora, mientras él viva, bueno, pues entonces cualquier jugador católico, árbitro católico, pues no podría sino darle el beneficio del partido a título de inventario para Argentina. Por lo tanto, resultaría curioso. Tendrían que poner entonces jugadores de otras confesiones, árbitros de otras confesiones para poder competir en igualdad. Valga el chiste, simple y llanamente por el hecho de desdramatizar un poquito antes de volver al asunto nuclear, que es de el hecho de que cuando uno tiene una religión, evidentemente esto es trascendente porque solamente es el único vehículo, tu religión, y el resto son herejías y no puedes aceptar que, bueno, porque evidentemente el apostolado significa ese hecho de que los demás se conviertan, porque les odies, sino precisamente porque les quieres, porque quieres que después de esta vida vayan a ese otro lugar feliz contigo y con sus familiares, y por tanto para eso necesitas convertirles, necesitas atraerles a la verdadera fe, y por eso curiosamente no se ve en ninguna de estas películas de la RAI, sino la búsqueda de la complicidad con los judíos, a la hora de establecer, nosotros estuvimos con vosotros en los tiempos difíciles de la SOA, el hecho de la interconfesionalidad en algunos países ortodoxos, de algunos de estos santos padres que lo serían referido a Bulgaria, incluso Turquía, alguno de estos estuvo estacionado en estos países antes de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto ahí se ven ciertos matices con estas otras confesiones, intentando siempre el hecho de salvar vidas, de apoyar las causas justas, de las reivindicaciones sociolaborales, del ámbito del mangiare, del tema de la comida y de las dificultades personales de todas estas personas, y que aparentemente se preocupaban más de todas estas personas en el ámbito de lo vivible. Los católicos
personificados en este Santo Padre, que todavía no lo era, y evidentemente está el asunto de que cuando uno es designado, pues pasa como aquella anécdota de Nostradamus, en donde se dice que estaba paseando y en un momento dado pasó al lado de un sacerdote y se arrodilló y le besó el anillo. Y dicen que le comentó, bueno, usted, que, bueno, como que iba a ser en algún momento del futuro Santo Padre, cosa que acabó siendo. Por lo tanto, el genio de Nostradamus, pues ahí haciendo de las suyas otra vez. Pero, como digo, en esas películas de la RAI se ve sobre todo esta faceta, no la faceta de hacedor de creyentes. Y dentro del papado se ven las relaciones internacionales, cómo el Vaticano tiene que mediar dentro del ámbito de la esfera internacional con las potencias del momento, pero no se ve ningún aspecto puramente religioso, más allá de las vestimentas, más allá de los escenarios, lo cual resulta curioso porque en buena medida son películas más políticas que religiosas. Por tanto, resulta curioso que dentro de toda esa situación, tal vez al haber culminado ya la Guerra Fría en 1994, tal vez habiendo ya superado esta situación, lo cual resulta curioso porque esto vendrá derivado también con el ámbito de China. Hasta hace no mucho y con el Papa Francisco, con el que algunos sacerdotes tienen problemas y menos mal que estamos en los tiempos de ahora, porque si no, igual a alguien se le ocurriría hacer un cisma, tipo el señor Lefebvre o algunos anteriores. Eso resultaría bastante curioso por las luchas intestinas que hay soterradas dentro del Vaticano y que en algún otro vídeo hemos comentado. Porque, evidentemente, China, en teoría, es un país aparentemente comunista, aunque más capitalista que muchos otros que son democracias liberales, pero al ser un país que no es una democracia liberal, y por lo tanto es una dictadura, sea comunista o no, entonces las libertades son restringidas a la volubilidad del líder. Y esto aplica también a la religión. Cuando hay un creciente número, aunque tampoco espectacular, no hablemos de miles de millones, sino algún que otro millón de fieles católicos, con la idea de que sea China la que marquen los que vayan a ser los obispos dentro de China. Eso sí, habrá gente que se rasgue las vestiduras y diga, ¿cómo puede ser eso? Lo cual resulta curioso porque el rey de España tenía una prerrogativa especial que era que nombraba para un puesto a 3 personas y el Vaticano elegía a una de esas 3 personas. Una terna. Con lo cual el Vaticano no era libre de elegir libremente, valga la redundancia, a la persona que quería ejercer el tema del obispado, lo cual nos deriva con el asunto de la Edad Media, de los conflictos de las investiduras, en donde en el derecho germánico, en la herencia de los títulos nobiliarios, permeaba a los títulos eclesiásticos que venían a veces en paquete y que evidentemente el Vaticano lo que quería era el nombramiento de sus encargos eclesiásticos por él mismo, porque eso le daba control sobre las sedes episcopales, cosa que evidentemente no quería ceder bajo ningún concepto hacia esos estados germánicos que evidentemente querían utilizarlo para su propio beneficio y por lo tanto ahí hubo un choque entre el poder eclesiástico y el poder civil. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque evidentemente China tiene algo parecido con esto, salvando las distancias y salvando el hecho de que aparentemente es un estado laico ya confesional, pero está jugando también a este asunto religioso simplemente por el hecho del poder. También por otros casos como el hecho de impedir, impedir que uno pueda reencarnarse dentro del Tíbet. Es decir, si usted es un antiguo lama, por ejemplo, Tenzin Norgay, cuando el actual, creo que es el 14 lama, cuando muera, donde está en la India, creo que está exiliado, pues su espíritu, en teoría, bajo las leyes de China, no puede entrar en Tíbet y reencarnarse en un muchachito de Tíbet.
Y eso que no creen en lo sobrenatural, ni en lo espiritual. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo no creo en Dios, pero hago una norma para que ese Dios no pueda vivir en mi país. Mira qué bien. Juan Pablo II, por lo tanto, ¿en qué estaba pensando cuando hace esta normativa en 1994? Está pensando, va, la Guerra Fría ha terminado, los comunistas son pasado, pero tenemos un posible problema en Occidente respecto a estos curas obreros, que por ejemplo tuvieron cierta preeminencia en España, años 60, 70, ¿no? Que se pusieron revoltosillos y bueno, pues este ejemplo, como otros en otros países, sobre todo como decimos en Sudamérica, con la vertiente de la teología de la liberación, pues igual puede revolver el espinazo de la Santa Madre Iglesia y mandarle por un lugar que no es el que aparentemente le pueda corresponder. Tenemos la película de los dos papas con el señor Francisco y el señor Ratzinger, que con Jonathan Price y el de Anthony Hopkins, que en un momento dado le espeta uno al otro una iglesia que se apega mucho al terreno en el momento en el que vive, puede perder capacidad estratégica. Y una iglesia que solamente es trascendente y tiene capacidad estratégica puede perder la relación con la realidad. Por lo tanto, ni una ni otra es completamente válida a la hora de establecer ese contacto, porque Ratzinger era un santo padre teólogo, una mente brillante, pero ¿hasta qué punto conectaba con las masas católicas? Más allá de los ya convencidos. Y Francisco parece conectar con las masas católicas, pero de teología clásica católica, ¿cómo va? Porque conocemos más todo este bagaje desde la dictadura argentina, ese semi-exilio interior, y por tanto, para aprendizaje, como lo hizo el propio Ratzinger después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando pudo ir al seminario y estar estudioso, a escribir libros. Con lo cual, ahí está parte del trasfondo de la iglesia por donde quiere ir. Y en este ámbito lo que trato de transmitir, el hecho de que Juan Pablo II creo que está siendo miope a la hora de establecer esta regla, esta documentación el 22 de marzo de 1994, refiriéndose a que está pensando en casos concretos. No es una doctrina omnicomprensiva de uso universal, creo yo, sino es algo concreto que reacciona a una realidad concreta, en la que él está pensando y está diciendo para sí mismo, creo. Esto le vamos a dar carpetazo, definitivo, y ya desde el infalible, que es el Papa, no vayan a participar ustedes sacerdotes en estos asuntos temporales. Lo cual resulta curioso porque tengo un vídeo hablando de un libro de los años 60 francés que se llama Los Nuevos Curas, que habla de esta situación un poquito en detalle. Recomiendo a los que hayan llegado hasta aquí que vayan a ver ese vídeo, que creo que puede resultaros interesante. Con la venia, claro. Con vuestro permiso hago esta recomendación. Y es que, a mi juicio, de ateo, pero respetuoso con el hecho religioso, viviendo en una situación de cristianismo cultural, es decir, se puede ser perfectamente ateo y cristiano cultural, perfectamente, creo que hay una perversión en el dogma referido a esto, porque la relación de militancia política y sindical puede ejercerse de manera objetiva, es decir, que no tenga un sacerdote carné de ningún sindicato,
ni carné de un partido político. Pero las acusaciones respecto a participación sindical y política son un elemento vidrioso que puede llegar lejos y que puede obligar a ciertos elementos de la Iglesia a autoerigirse como salvadores para frenar determinadas conductas que puedan ser vistas como exceso de participación política o sindical en determinados momentos y que pueda llevar a excomulgaciones o llevar a divinis a ciertos sacerdotes, lo cual puede ser bastante conflictivo. Y evidentemente habría que afinar bastante más todo esto bajo mi punto de vista, porque tratar de frenar una situación que se piensa que va en una serie de direcciones, pues evidentemente cuando haces algo omnicomprensivo, las excepciones, salvo que las marques, no existen. Y siempre va a haber excepciones, siempre va a haber matices, siempre va a haber elementos que puedan romper esa visión aparentemente única, unificada. Porque la política es bastante amplia y lo sindical bastante amplio. Y por tanto, las luchas con temas laborales podrían permear, por ejemplo, a centros religiosos, que también podrían permear también a la esfera política, cuando hay algún tipo de conflicto laboral con los profesores o con la administración, con estos centros de enseñanza propiedad de la Santa Madre Iglesia Católica. Por poner un ejemplo, nada más. Por tanto, ahí podríamos acusar desde fuera de estas labores sindicales o contrasindicales a los patronos con estos colegios y podríamos ir a los centros de salud privados de la iglesia o cualquier otro centro de caridad o Cáritas o de cualquier otra organización social de la iglesia. Por tanto, creo que fue un error, de hecho, pero igual puede establecer las reglas que considere oportuno y siempre que no se fije en un hecho concreto, sino en un rango de oportunidad de que, independientemente de si uno está a favor o en contra del comunismo, a favor o en contra del capitalismo, a favor o en contra de X, entonces cualquier sacerdote que incurra globalmente en esta situación, entonces será tratado exactamente igual. Entonces, igual sí podríamos empezar a entendernos, lo cual evidentemente tendría la consecuencia, buscada o no buscada, de que acabarían apareciendo esos casos terribles de injusticias, como estoy pensando en el personaje de Oscar Werner en aquella película de las sandalias del pescador. Pero bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.